Dios los bendiga, buenas tardes. De nuevo continuamos hoy con nuestro devocional de Primera de Pedro, ya casi terminando la carta. Ya estamos en el capítulo número 5. Ayer vimos 3 versículos, hoy vamos a ver el versículo 8 hasta el versículo 9. Permítame leer, y si usted tiene su Biblia, me puede seguir junto con ella. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El diablo, el adversario, el calumniador, realmente es un personaje que aparece en la Biblia desde el mismo Génesis, oponiéndose a la obra de Dios en medio de la humanidad, como el gran enemigo de Dios y de su obra en la creación, especialmente en el ser humano. Se ha hablado mucho del diablo, se ha mitificado al diablo, algunos caen en el extremo de decir que no existe, otros caen en el extremo de solo vivir para mencionar que existe. Y tanto el uno como el otro extremo olvidan que el diablo, siendo parte de la creación de Dios, tiene un rol especial, un papel específico que jugar para que nosotros podamos avanzar en el conocimiento de Dios y en la comunión con Él. Ni siquiera el diablo, con toda la oposición real que hace en contra de Dios y de su pueblo, puede quitarnos o arrancarnos de la fe. O, como dice Romanos, ni lo alto ni lo profundo, ni principados ni potestades, ni ángeles nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que, ¿cuál es la función acá? Según vemos, sed sobrios y velad significa que estemos siempre vigilantes, que estemos siempre pendientes de nuestra vida en comunión con Dios y de cómo la vivimos en la práctica. El diablo tiene una labor específica que es andar como una criatura o un animal depredador alrededor nuestro, buscando devorarnos, buscando sofocarnos. Algunos han dicho que este término en el griego, devorar, no necesariamente es que nos trague o que nos devore como los leones que nos ingieren, sino que nos ahoga, nos atosiga, nos circunda de tal forma que nosotros estemos total y absolutamente rodeados para desanimarnos, nos sintamos tan rodeados de las dificultades, de las tentaciones, de las luchas, que nosotros olvidemos nuestra comunión con Dios y olvidemos nuestra fidelidad al Señor y terminemos abandonando el camino de Dios. Él busca, muy parecido a como en el juego de ajedrez se matan todas las fichas, pero al final no se mata, sino que se ahoga o se ahorca o se atosiga o se rodea al rey. Así busca el diablo que nosotros nos sintamos rodeados, atribulados. Recuerden que esta carta fue escrita a personas creyentes que fueron perseguidas por su fe y fueron desplazadas. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es: cuidado, el diablo quiere que ustedes se sientan rodeados, atribulados, que se sientan totalmente desfallecidos, pero ustedes deben resistir en la fe, firmes en la fe. Efesios capítulo 6 también dice que habiendo acabado todo, estemos firmes en la fe, hablando también de la guerra espiritual que libra el creyente. No necesariamente mencionando al diablo ni yendo en contra del diablo. Aquí no dice agarren al león rugiente y mátenlo o devórenlo antes de que los devore. Aquí lo que dice es resistan. Y resistir es permanecer firme, como lo dice allí. No abandonar la confianza en el Señor. ¿En qué circunstancias? Recuerden que ayer hablábamos de la ansiedad, en circunstancias de ansiedad, en circunstancias de desesperación. Confíen en el Señor. ¿Y de qué forma podemos confiar? Entendiendo, de acuerdo al versículo 9, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Una de las grandes dificultades nuestras es entender que el mundo no es perfecto y que las circunstancias nunca serán perfectas, y pensar que nuestras circunstancias son las más duras o las más difíciles y que nadie más sufre como nosotros sufrimos. Aquí lo que el apóstol Pedro está diciendo: tengan mucho cuidado de pensar de que ustedes sufren de una forma particular que nunca nadie ha sufrido. Hoy, en este tiempo, más de
3.500 millones de personas, según leí en un artículo en un noticiero digital, están aisladas en sus casas. Gran cantidad del mundo conocido o de las personas que habitan este mundo están aisladas por un virus. Nosotros no somos los únicos en esta era, aunque tenemos la era de la información, que hemos sufrido pestes, que hemos sufrido plagas. Se han dado muchas plagas desde que Cristo vino, y si Él demora aún en venir, se darán tal vez muchas más. En la historia no somos los primeros que padecemos ni plagas, si llegan a haber guerras, o hambres, o hambrunas. Hay sectores en el mundo, sobre todo en el mundo oriental, donde se están padeciendo gran cantidad de hambrunas por problemas políticos y por problemas de cultivos y de tiempo y socioeconómicos. Nosotros no somos los únicos que sufrimos. Y cuando sufrimos como creyentes por la fe en Cristo, no somos los primeros ni seremos los últimos que sufriremos como creyentes en Cristo. Confiemos en que el mismo Señor que nos salvó en la cruz y que ha sostenido a todos los creyentes en todas las épocas en la fe firmes para que no desfallezcan, y los ha guardado y hasta el final de sus días han confiado en Él y después les ha dado la vida eterna, nos sostendrá ahora. Porque es el mismo Señor que ha sostenido a los demás. Nosotros estamos ligados a una multitud de personas que han creído en todos los tiempos y que han pasado por grandes dificultades. De hecho, en los tiempos de peste en la historia, si ustedes revisan, los cristianos son los que han promovido las atenciones hospitalarias, los que han promovido las atenciones humanitarias. Los cristianos son los que se han movido con todas las medidas de higiene y con todas las medidas de cuidado sobre sí mismos y para con los demás, se han movido a atender a las demás personas. Los cristianos no nos compadecemos, no nos autocompadecemos. Sabemos que sufrimos y que sufriremos en todos los tiempos y resistimos el embate de Satanás que nos quiere desanimar para que abandonemos nuestra fe. Resistan, oren, lean la palabra. No crean que ustedes solos están sufriendo, pero tampoco nosotros estamos solos, porque Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo. Señor, te damos gracias en esta hora por permitirnos recordar que tú estás con nosotros en medio de cada temporada, en medio de cada tiempo, en medio de cada dificultad, en medio de cada sufrimiento y en medio de cada padecimiento, con nosotros y con nuestros hermanos en la fe. Ayúdanos, oh Santo Señor, a recordar que pertenecemos a un gran grupo de personas de muchas épocas y de muchas culturas que han confiado en ti en medio de cada tribulación, de cada padecimiento, y han dado ejemplo de confianza en ti, de valor para servir a los demás, de entrega, de paz en su corazón. Que no nos dejemos, oh Señor, devorar por el enemigo a través de la ansiedad que quiere producirnos con las circunstancias que nos rodean, sino que confiemos en ti y podamos dejar todo a tu cuidado, porque tú cuidas de nosotros. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Dios los bendiga.